¿De dónde surge esa luz que, aunque a veces parezca ocultarse, siempre renace poderosa cuando confías en ella? Confía, confía en tu luz, confía. Hola, buenas tardes, bienvenidos al programa de Confía. En la vida muchas veces nos hacemos preguntas que son como esas olas de la playa, que vuelven una y otra vez. Y entre ellas, muchas veces nos hemos preguntado, ¿somos libres? Y otras veces ha venido una ola que nos ha dicho, ¿vivimos en un guión que ya está todo escrito? ¿Un diseño todo perfecto del cual no podemos escapar? Quizás a ti te ha pasado lo mismo. Lo cierto es que hay quienes se aferran a la idea de un destino inmutable, una especie de, digamos, de diseño divino que atraviesa todas las cosas con una especie de una coherencia impecable. Por otro lado, también hay quienes creen que solo existe el azar, que todo es como una especie de una danza imprevisible, que no responde a ningún plan. Y podríamos decir que también hay quienes, sin abrazar ninguna creencia o teoría en concreto, muchas veces sin saber explicarlo, muchas veces piensan que hay un orden profundo que subyace a todo lo que ocurre, ¿no? Como una especie de una armonía silenciosa que sostiene incluso hasta aquello que nos puede resultar hasta cierto punto inexplicable, roto o absurdo. Pero lo cierto es que cada una de estas posturas y otras que puedan haber más, siempre intentan buscar algo como seguridad, sentido, consuelo, dirección. Pero si nos quedamos solo en las teorías, en esas a veces posiciones mentales, corremos el riesgo de buscar fuera lo que solamente puede comprenderse desde dentro. Porque como decimos muchas veces aquí en Confía, la mente quiere respuestas y el alma quiere experiencia. Y aquí, en este punto, es donde comenzamos hoy esa exploración sobre el libre albedrío. ¿Qué comentáis? ¿Cómo lo vivís vosotros, Juan, Lourdes? ¿Empiezo? Sí. Bueno, yo creo que el libre albedrío empieza cuando uno tiene la conciencia y está actuando en esta vida con los 3 valores del corazón, que son la sabiduría, el amor y la fuerza de voluntad, el valor, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza la libertad. ¿Qué pasa hasta llegar ahí? Que tú como alma has escogido un camino para poder llegar hasta ahí. Y hasta llegar ahí, aunque tú pienses que tus decisiones son erróneas, ¿qué tal? No, es una vida de aprendizaje. Y entonces no hay libre albedrío hasta que no llegas ahí. Como alma tienes un camino y vas tomando tus decisiones según el nivel de conciencia, ¿vale? Pero entonces, hasta que no llegues a esa libertad en la cual tú puedes dominar la vida desde el más alto nivel de amor, no va a haber ese libre albedrío que tanto anhelamos. Vamos a ir haciendo como... Vamos, eso creo yo. Qué maravilla de explicación, vamos, no puedo estar más de acuerdo. De veras, qué maravilla. Porque tú me has dado las pautas, ¿eh? Te he escuchado a ti. La verdad es que es un tema muy interesante. El libre albedrío es interesante porque además yo creo que ocupa la conciencia y el pensamiento de más de unos cuantos, sino de todos los seres humanos, independientemente de su conciencia, de su apertura de conciencia. Que todo el mundo tiene conciencia de bien y del mal. Su apertura a ese bien y mal. Ahora me ha venido a la mente, amigos,
una visión. He tenido una visión y la visión que he tenido ha sido una mazmorra. Imaginemos en esa mazmorra donde hay un ser que está preso, que es como nosotros. Muchas veces hemos bebido las aguas del olvido y estamos aquí en la mazmorra del olvido y no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos. Solo sabemos que estamos en una prisión de la cual no sabemos por qué hemos entrado ahí. Pero bueno, eso puede ser. Y hay un ventanuco, como eso hemos hablado en algunas ocasiones. Pero, y claro, ansiamos lógicamente la libertad, es evidente. Hay salud que entra por el ventanuco, la queremos acoger y es la libertad. Pero, amigos míos, vámonos un poco más a una mazmorra más sórdida. Imaginemos que estamos en una mazmorra del antiguo Imperio Romano o de ese oscura Edad Media y estamos en una mazmorra, en una pared, cogidos con grilletes allá a la pared y esperando que venga los de la Santa Inquisición a preguntarnos cuál es el sexo de los ángeles. Ya no, y creo que ahí el derecho, el sentido de la libertad, no sé si estaréis de acuerdo, ya se pierde. Incluso ese cuando el del libre albedrío toma absoluta conciencia por una razón, porque yo ya en esa mazmorra ya no me fijo si hay un ventanuco por donde entra la luz divina, sino simplemente, por favor, el libre albedrío de quitar una mano de los grilletes y rascarme la cara. O sea, me encantaría tener un libre albedrío de poderme mover dentro de esa mazmorra, solamente poderme mover. ¿Qué quiero decir con esto? Ya termino. Quiero decir que esta semana, amigos míos, todos los que nos estéis escuchando, no creáis que, al menos yo, no creáis que voy de sapiente y que sé lo que es el libre albedrío y que voy a dar unas nociones de libre albedrío. ¿Qué va? Ni mucho menos. Yo estoy como vosotros, estoy pensativo y ansioso de respuesta. Esta semana le he dado muchas vueltas, Josep, le he dado muchas vueltas al tema del libre albedrío. Y he llegado a una conclusión sintética, que ahora después no sé si me costará ampliarla. He llegado a la conclusión de que el libre albedrío no existe. Y no quiero caer en el error de decir, no, somos esclavos y estamos encerrados. No, mejor dicho, perdón, sí que existe, pero defendiendo, y ahí participo con lo que decía Lourdes, existe en función del nivel de conciencia con la que se contemple el libre albedrío, y eso es algo que podemos entrar más adelante. Sí, totalmente. Yo, coincido, como decía antes, completamente con lo que has esbozado, que yo creo que para mí es la idea principal de este programa de hoy, de este episodio, Lourdes, ¿no? La diferencia entre, o lo que tú comentabas, Juan, que todo depende, como en otros temas que hemos hablado ya en este programa, que todo depende de dónde se ubica el enfoque de nuestra conciencia. Si nuestra conciencia está gobernada por el ego, me vas a permitir que lo vuelva a repetir, Lourdes, pero porque creo que es muy importante, o sea, desde un punto de vista tal vez más psicológico, ¿no? Si desde cuando es el ego el que gobierna, pues justamente se puede decir que todo está hasta cierto punto predeterminado, porque las reacciones del ego pueden estar previstas, están medidas. Muchas veces la astrología, por ejemplo, tiene un nivel de certidumbre increíble, ¿no? Cuando las personas viven desde el ego, porque digamos que las personas viven sometidas a los influjos de los astros y de otras variables, y todos esos influjos es casi matemática pura, una matemática muy compleja, incomprensible actualmente para el hombre. Pero todas esas variables pueden ser más o menos previstas, predeterminadas, ¿no? De cómo una persona va a reaccionar. Yo, bajando al nivel de la consciencia, yo sí que entiendo y veo, en la línea de lo que comentáis, que el libre albedrío, para que lo veáis desde un punto de vista más psicológico, cuando
cuando realmente enfocas tu vida desde lo que comentaba Lourdes, desde el amor, desde la sabiduría, desde la voluntad, realmente estás en un estado de presencia que, independientemente de la reactividad que tengas en tu entorno, independientemente de esas expresiones o manifestaciones egoicas que te envuelven en un momento determinado, si tú vives desde tu centro, desde ese centro, tú tienes la capacidad de elegir qué tipo de respuesta vas a dar en cada momento. Y ese tipo de respuesta no está sujeta o determinada por lo que tu ego necesita, sino tal vez por lo que necesitan otras personas, por lo que es más adecuado. Generalmente, el libre albedrío viene determinado por aquella respuesta que se define como el mejor bien para todas las partes implicadas. Muchas veces es la respuesta que integra los opuestos, ¿no? Y por ese camino y ese sendero angosto es por donde muchas veces circula el libre albedrío de una conciencia despierta. Sí. Y ahora os voy a explicar yo un caso que es más del cielo que de la tierra, pero que a mí me mostró que es que aquí pintamos muy poco, ¿no? Y es que una vez, bueno, ya saben algunos que yo tengo mediunidad. Y entonces yo estaba dando una clase, soy profesora de danza además, estaba dando una clase de baile y una de mis alumnas llegó tarde, lo he explicado a lo mejor muchas veces, no sé si lo he explicado aquí. Llegó tarde porque había ido a un funeral. En el momento, llegó tarde, le abro la puerta, se termina la clase, se va y esa mujer me había traído a ese espíritu, el del funeral, pues estaba ahí. Y el espíritu me decía, que yo lo notaba porque todavía no se había ido, me decía que tenía un mensaje para sus hijos. Y yo decía, pues que yo no conozco a nadie de tu familia, no lo voy a poder dar. Y no se me había mirado. Total que yo llamo a esta alumna mía y le digo, oye, mira que la persona del funeral pues está conmigo y ya sabes que soy medio, no me pasan estas cosas y que tiene un mensaje para sus hijos, ¿tú se lo puedes dar? Y ella me dijo, pero ni hablar, qué vergüenza, ni para atrás, ni no sé qué, tal. Digo, mira, este señor es así, es asá, le ha pasado esto en la vida, porque me explicó toda su vida, tal. Me dice, sí, pero no soy yo, no se lo voy a dar. Y yo pensando, bueno, entonces yo le decía, oye, te puedes ir porque has visto que por aquí no es. Y siguió conmigo todo el día, yo iba a comer a casa de mi madre, él vino a casa de mi madre, luego me fui a mi casa, y él seguía conmigo, y yo pensando, bueno, pero esto, no sé, cómo decirle, vete. Y él requiere que tenía un mensaje para sus hijos. Y aquella tarde yo tenía una presentación por internet de una amiga mía que escribía un libro. Entre la presentación le mandé muchos likes porque me gustó mucho cómo lo había hecho, y cuando terminó, pues luego la llamé por teléfono para felicitarla. Y en ese momento, como esta mujer es escritora, me entenderá lo que me está pasando, porque digo, mira, tengo aquí una energía que a mi lado, que tiene un mensaje para sus hijos, esta persona era esto, trabajaba en tal, le pasó esto en la vida, ha muerto de esta manera, tal, y me dice, me voy a desmayar. Digo, ¿qué te pasa? Me dice, que es que lo conozco y mañana voy a comer a su casa. Es el hermano de mi padrino. O sea, imagínate lo que pasó, o sea, que, bueno, pude dar el mensaje, que además era el mismo que había entregado Pura, quiero decir, entonces tuvo mucho más creatividad. Y, por cierto, yo solo me quedé con la última frase porque no me quedo con más. Lo voy a repetir porque sirve esta frase, que dijo, solo recordarme por mis actos de amor, que son los únicos que valen. No, lo digo, este fue el mensaje, aparte un mensaje más largo, pero esto fue como en todas partes. Me debéis recordar por mis actos de amor. Y entonces, ¿qué luego me imaginé? Bueno, al día siguiente, después de entregar el mensaje, vino a despedirse de mí, se fue a la luz y fue precioso. ¿Qué me quedo yo con esto? Que es que mi ego actuaba como diciendo, vete, que yo no puedo dar nada, ¿no? Y resulta que yo iba a dar ese mensaje. O sea, que todo está desde arriba, desde que esta persona se muere con el que entregar un mensaje. En el funeral, su energía se engancha a una persona que va a ver luego una persona que es medio, que esa persona va a contar que luego va a comer a casa.
O sea, imaginaros el plano que hay arriba, Claro, que es impresionante. Entonces, por eso este programa se llama Confía, claro. porque tenemos que confiar en que hay un plan mayor, ¿no? Yo, abundando lo que tú dices, Lourdes, me atrevo, abundando lo que dices, me atrevo a aseguro que no hay ningún ser humano que sea capaz de desenvolver esa madeja llamada libre albedrío y libertad. No hay nadie. Y seguramente a lo mejor a veces lo podemos intentar, y podemos intentar el libre albedrío, manejarlo con la mente, con las emociones, con los sentimientos, con mis derechos a ser libre, por supuesto que sí, podemos hacerlo. Pero parto de una base, de que nos es absolutamente imposible, y por una razón, que no sé si estaréis de acuerdo. Quiero irme a la causa una, a eso que algunos llaman el profundo, el gran espíritu, Dios, no lo sé, como queramos llamarlo. Ese uno, ese padre, madre, y nos tendríamos que ir allá. Su creación, estaréis de acuerdo que está basada en la libertad, con mayúsculas. No podría ser un Dios perfecto, un padre, madre perfecto, si no otorgara libertad a su creación. No lo podría ser. Tendríamos que buscar a un Dios mayor. Pero a la vez, dentro de esa libertad perfecta, todo se desarrolla en un orden cósmico perfecto. Es decir, Lourdes, efectivamente, que dentro de esa libertad perfecta también está el orden perfecto. Es decir, nada se mueve sin que haya una causa y efecto que lo mueva. Claro. Luego, seremos alguna vez capaces de, digo yo, tirar la toalla y decir me rindo. Yo personalmente me rindo. Ese es el momento en que entra la mano divina, en el cual te rindes, esto no lo sé hacer, claro, pido ayuda. Eso es maravilloso. El momento que hay esa rendición y soltamos el ego. O sea, hay esa rendición porque entra la fe, entra el confío, ¿no? Entonces ese es el momento ideal. ¿Y no creéis? Yo lo que creo es que esta madeja que tú comentas, Juan, es cierto, es que no se puede deshacer. Porque posiblemente la finalidad de esta dualidad, de esta marea que va y viene, tal vez no es resolverla, sino trascenderla. ¿A qué me refiero? Que posiblemente este dilema entre destino y libre albedrío es solamente un problema de la mente y por eso es irresoluble. Pero fíjate que cuando vives desde la conciencia, yo diría, si me permitís, que es más inteligible desde la presencia, desde el aquí y el ahora, esto no necesitas preguntarte ¿soy libre o estoy dirigido o no? Simplemente pues sabes lo que toca hacer en ese momento y sabes también cuándo avanzar, cuándo esperar, cuándo soltar, pero no ya porque alguien te lo diga desde fuera, sino porque surge desde aquí como una especie de un impulso limpio, amoroso, inevitable, ¿no? Como un río. Si habéis visto alguna vez un manantial, cómo surge y brota el agua y cómo hace su ruta, definitivamente para acabar en el océano, ¿no? ¿No lo ves? ¿Me permites que colabore contigo en poner en imagen a esa reflexión tuya? Por supuesto. Vamos a ver. Imaginémonos, amigos míos, que estamos ante un mar terrible, un océano espantoso, profundo. Pero espantoso, ¿por qué? Porque está ajetreado, quieres decir. No, ajetreado no, espantoso, terrible, enorme, grande, profundo. Vale. Asustable. De esos. Imaginemos que en el profundo de ese mar, en la fosa de las Marianas, alguien agita las aguas brevemente
y ese agitar de aguas va hacia arriba, y hacia arriba genera una pequeña ola. Y esa ola se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, hasta que va hacia la playa. Llega la ola, buscando la libertad, llega la ola, la libertad que supone encontrarse con la tierra, en el libre albedrío de querer la ola avanzar hacia la tierra. Eso somos nosotros. Cuando esa ola llega a la tierra, a la arena, ves que llega ya casi debilitada, se mueve la arena y sube hacia arriba de la arena, hasta que llega un momento buscando libertad y libre albedrío, hasta que llega un momento que la ola ya es incapaz de seguir, y ahí se para. Y al pararse, vuelve, como tú decías, Josep, la marea, vuelve otra vez hacia atrás, asciende y desciende. Pero amigos míos, eso si lo contemplamos desde la perspectiva de los ojos mortales que tenemos, si lo contemplamos desde la perspectiva del alma, del no tiempo, en ese momento justo en el que la ola llega y pierde su último impulso de libertad y ansía de libre albedrío, justo en el momento en el que retorna otra vez a ese mar terrible, justo en ese momento de no ascenso y no descenso, justo en ese momento de no tiempo. Y es quizás ahí, Josep, cuando podríamos entender el no tiempo, podríamos entender el concepto de la eternidad y solucionar esa ecuación de libertad y orden universal. Yo, sinceramente, no me veo capacitado. Claro, sí, esto es una versión un poco más avanzada del efecto mariposa, ¿no? Que, Sí. claro, sí, que evidentemente el más leve aleteo de una mariposa al otro lado del planeta pues nos afecta, está claro. Pero justamente ese efecto mariposa o el efecto de la ola que tú comentabas desde el fondo de las fosas marianas, pues claro, no quita que ese impacto siga dando, ¿no? Justamente yo creo que ahí está en ese ejemplo, posiblemente a través del impacto lo podamos comprender mejor el libre albedrío, porque la cuestión es que el libre albedrío no significa que seamos inmutables o que lo que sucede a nuestro alrededor pues no nos afecte. Al contrario, somos yo creo que incluso más perceptibles de lo que nos está sucediendo. La diferencia cuando uno actúa desde la consciencia y cuando actúa desde el ego es la capacidad que eso que te impacta te arrastre o no te arrastre. Justamente ahí, cuando tú puedes desde tu estado de presencia, aún viendo los aleteos, las olas, esta fusión con el océano, y puedes presenciarlo sin dejarte arrastrar, es donde comienza realmente el libre albedrío, si me permitís, espiritual, ¿no? ¿No lo ves así, Lourdes? Totalmente. El libre albedrío es cuando ya llegamos, cuando ya llegamos a entender de qué va esto, ¿no? Y cuando ya hemos puesto en nosotros todos los valores que necesitamos para poder llevar esta misión, como yo digo, misión de vida, a buen puerto. Y entonces ahí se pronuncia, lo que sientes es libertad, pero porque estás actuando desde el corazón, y es la energía del amor, que es la única energía existente. Lo demás son tapas. Es la energía del amor la que te lleva. Entonces, claro, ante la energía del amor, que sea la que te lleve, ¿qué vas a sentir? Pues paz, armonía, felicidad. Es que va a ser así, ¿no? Entonces, bueno, mientras hay un camino preparado por el alma, preparado por el universo, pues de universidad. Bastante complicado. Bueno. Es muy complicado, Lourdes. Sí. Yo he observado, leyendo aquí y allá los libros, todos hemos leído y hemos experimentado en esta vida, y siempre hemos podido comprobar, a poco que te fijes, de que siempre un escalón mayor controla
y sabe lo que le va a ocurrir al inferior, y así sucesivamente. Por ejemplo, Pero eso es vamos, bueno, ¿eh? eso es Hombre, bueno. es que forma parte del orden universal. ¿Sabes? Vamos a suponer, por ejemplo, que nos encontramos con un yo con una conciencia un tanto densificada, ¿correcto? Una conciencia un tanto opaca todavía. Su libre albedrío radica en hacer lo que yo quiero, porque lo que me gusta y por lo que quiero, y ya está, y punto. Y me muevo en mi ambiente en función y reivindico mi libertad. Para hacer Y eso está muy bien. Claro, evidentemente. Pero esa máscara, ese yo, que la medida que se sutiliza, se da cuenta de que soy yo quien en mi círculo acciona, reacciona, ejecuta y vive el libre albedrío. Pero, ¿y el de los demás? ¿En qué forma actúan dentro de mi libre albedrío? ¿Interrumpo de ellos actuando en mi libre albedrío? ¿Interrumpen ellos el mío? ¿Formamos parte de un mismo contexto experiencial del alma, de las almas? ¿Ves? En la medida que vamos subiendo de nivel, el libre albedrío cada vez va perdiendo, yo creo que va perdiendo gancho por una razón, porque ya estoy absolutamente convencido de que en la medida que seamos menos reivindicadores del libre albedrío, es porque estamos más cerca de la libertad. Eso es. Pero porque, Juan, Eso nos es. estamos olvidando de algo que existe realmente, que es la frecuencia. Entonces, claro, tu libre albedrío, según en qué frecuencia estés, habrá unos personajes o habrán otros. Tú ya no vas a atraer los mismos. Y cuando el corazón se encuentre, ¿tú sabes lo que es la energía magnética del corazón? O sea, Claro. ahí, Tú claro, imagínate, Lourdes, que dos almas han decidido experimentar la unión en la vida de la densidad, ¿correcta? Experimentar cosas, etcétera, etcétera. Y bajan aquí. Esas dos almas ya físicamente ya no se conocen. Sin embargo, todo cuanto les ocurra a partir del momento que se conozcan, todo cuanto les ocurra, va a ser en común, ya estudiado, percibido y apercibido anteriormente. Cada uno de ellos necesita libre albedrío. ¿Pero qué libre albedrío? Si tu relación con tu esposa, con tu esposo, con tu pareja, forma parte de un plan previamente establecido para ambos. no hay. Incluso fíjate, Lourdes, si una persona es Leo y la otra es Piscis, a lo mejor van a encontrarse y son el libre albedrío de ser yo como soy, si soy Leo. No puede ser de otra manera. O Piscis o Capricornio. Es decir, tengo la sensación de que estamos luchando contra algo que no podemos. Yo no puedo, sinceramente no puedo. No puedo. Te tienes que dejar llevar, ¿no, Josep? ¿Tú qué piensas? Hombre, coincido plenamente, porque sobre todo lo que estás planteando con la interacción de los libres albedríos es que, si os dais cuenta, el libre albedrío, cuando te lo planteas, te lo cuestionas, como esa pregunta de sí o de si no, realmente es una pregunta que está muy ligada al deseo y a las expectativas que tienes en tu vida. Cuando tienes esas expectativas y esos anhelos, que también pueden ser anhelos espirituales, no lo olvidemos, que esto no es únicamente se da a un nivel material, sino también a un nivel espiritual. Claro, el libre albedrío lo reivindicamos como una reivindicación justamente para que se cumplan indirectamente esos deseos y esos anhelos que tengamos, aunque sean espirituales. Entonces, ese libre albedrío tiene esa pregunta o ese cuestionamiento de si existe el libre albedrío, busca una respuesta para aquello que todavía no se ha cumplido o que anhelamos. Pero fijaros, cuando vivimos, aunque sea fugazmente, cuando yo hablo del estado de conciencia, del alineamiento, no significa que lo diga como maestro, al contrario, soy uno como todos vosotros, ¿no? Que muchas veces pues vivimos en piloto automático, ¿no? Pero cuando como ese relámpago a la noche en la cual pues somos conscientes y podemos vivir desde el centro, os dais cuenta que en esos momentos de lucidez
no te preguntas si hay libre albedrío, tienes libertad para elegir o esto ya está preparado. No te lo preguntas, simplemente lo vives, lo experimentas, no necesitas más. Porque es que yo creo que entonces aparece un término que no hemos dicho en esta sesión de hoy, que es el propósito. Cuando el propósito está desvestido, está desnudo de este tipo de preguntas. ¿No lo pensáis así? Totalmente. Sí. El propósito con el cual has venido, cuando por fin estás en ese camino, ¿vale? Ahí ya vas directa y ya no existe, bueno, ya no existía el libre albedrío porque ya sabemos, ya hemos dicho que no, pero ahí ya vas al propósito y estás ahí pues en servicio. Y entonces eso también es muy bonito, es un trabajo que es muy bonito. ¿Y qué pasaría si, como tú decías, Josep, hace un momento, que vives esa experiencia de vivir? Que te sobreviene, nos sobreviene esa experiencia. Y la vives. Tú dices, la vives. Claro que sí, la vives. Pero si aparte de vivirla, queridos amigos, la supiéramos aceptar, cuidado. Porque tú puedes vivir una experiencia intensa en búsqueda del libre albedrío, de libertad, de emocionalidad, de sentimiento, de lo que quieras. Pero en tu interior, en tu alma, ¿le sabes aceptar? Aunque venga maldad. Claro, tienes que, o sea... Cuidado. Ya, pero es que estamos en lo mismo. La aceptación existe cuando tu nivel de conciencia ha subido. Es que si no, estás en lucha. Si estás en lucha Claro. con la vida es muy difícil. O sea, es un proceso, ¿no? Una persona que está enfadada o está en lucha, entonces no le va a salir nada bien, porque como esto es una frecuencia de dial, de radio, el que está enfadado... Lourdes, perdóname que te interrumpa, pero ¿y qué puede pasar en respecto de lo que estás diciendo? Que una persona crea que su nivel de conciencia está bien. Yo voy a misa todos los domingos, yo rezo rosario, yo practico yoga, yo me voy a la India a un jarra, yo voy a libros esotéricos, yo soy un excelente meditador. No tiene nada que ver. ¿Por qué, sin embargo, me viene todo lo malo a mí? Porque estás enfadado con la vida. Ya está. Entonces, si estás enfadado con la vida, pues tienes una vibración en la cual tú atraes cosas para que te vayan mal. Así, ya está. ¿Es así? ¿Esto es así? Pero lo acepto. Yo que soy tan bonito meditador. No. Con los ángeles que estoy. Tú sigues con tu enfado. Maldito karma. Pero fíjate, Juan, esto que comentas es muy interesante porque, claro, es muy interesante porque realmente ahí sabes lo que pasa. Estás construyendo un camino hacia el libre albedrío, pero desde la mente, desde la construcción de un personaje. Y ese camino nunca conduce al precipicio directamente. Es imposible. O sea, cuando realizas esta vida santificada, porque tienes una meta, esperas, por supuesto, los resultados de tu acción, estás construyendo un camino, aunque sea espiritual, pero da igual. Es un camino que está determinado por la mente para alcanzar, por ejemplo, el libre albedrío, que es lo que estás planteando, ¿no? Pero cualquier camino que está diseñado o previsto o proyectado a través de la topografía de la mente no conduce nunca a ese libre albedrío, a ese nivel de consciencia. Justamente es justamente el replanteamiento, el trascender, el alejarte o el verte a ti mismo caminando desapegadamente en el camino. Es cuando entonces tienes una visión del camino, de esa topografía un poco más amplia, en la cual al ser más incluyente, pues ves, bueno, que estás buscando el camino, pero también hay otros que están buscando el camino, unos lo consiguen, y justamente a través de ese ensanchamiento es cuando igual, pues, como muy bien dices, la aceptación
Si no aceptas, lógicamente, como dices también Lourdes y tú, Juan, Claro. pues estás, es un ancla, te ha caído el ancla y acabas de fondear el barco en mitad Entonces, de la dársena. Yo sé que estamos de acuerdo que a lo mejor el libre albedrío es un espejismo de la mente, única y exclusivamente. Preguntárselo, sí, pues totalmente de acuerdo. Un espejismo, ¿verdad que sí? Totalmente, sí. Totalmente. Pero fíjate, más que un espejismo es, sí, es un espejismo, pero de la mente del ego, pero forma parte de las artimañas del ego Claro. para establecer el control en tu vida. Naturalmente. Porque el ego, y esto está relacionado con el aceptar es soltar, dejar ir, y justamente es la dirección contraria en la que camina el ego, porque el ego camina en la dirección del control. ¿Y hacia dónde camina la consciencia? Soltar, dejar ir, permitir, integrar, abrazar, fluir. Es todo lo contrario. Y el ego es controlar, esperar, anhelar, desear, que todo ocurra, ¿no? ¿Nos parece? Que en el fondo no deja de ser también una herramienta del alma para experimentarse en la densidad a través del ego. Efectivamente, sí. Es que la densidad es muy... O sea, es que en realidad todo es muy valioso aquí. Al hablar de la densidad me estoy refiriendo a lo físicamente tangible, sí. a las emociones, incluso a los pensamientos. Exacto. Todo. Respecto los pensamientos es lo más denso que tenemos, ¿eh? Claro, como decía el Buda, que mal pensamos. A la luz, como decía el Buda, a la luz llegamos o por el discernimiento o por el sufrimiento. Por lo tanto, bienvenido sea ese camino hacia la oscuridad, que a través del sufrimiento descubrirás la luz. Efectivamente. Y alguien que tenga libre albedrío te podría decir, ahora yo, en función de mi libre albedrío, elijo una cosa o elijo otra. Por supuesto. Pero estás eligiendo, entonces, ¿qué estás eligiendo? ¿La luz o la oscuridad? ¿O la clave está en unificar ambas cosas? Hombre, recibir una nueva visión de la vida. La clave está, como comentamos repetidamente, desde dónde tomas esa decisión. Si la tomas desde la mente, pues es una decisión válida, comprensible, podemos empatizar todos, pero no es la facultad del alma. La facultad del alma es el discernimiento. Y el discernimiento te permite decidir justamente entre la luz y la oscuridad. Aquello que aúna al favor del plan, del propósito y de lo que va a través del ego. Eso es el alma. La herramienta. La herramienta. Aquí el gran protagonista, la gran protagonista es el alma. No nos demos. El alma es la que está, es eterna en su tiempo, es ajena a pasado y futuro, vive un eterno presente. Y yo me da la sensación de que para ella el libre albedrío, pues la verdad es que le importa muy poquito. Sí. Me da la sensación. Y la libertad seguramente la contempla en su padre que la creó. Claro. Yo qué sé. Es un tema muy apasionante. Bueno, pues tan apasionante que ya llegamos a la hora ya final, aunque os parezca mentira. Ya estamos en el... Entonces, no sé, esto... ¿No hay alguna pregunta por ahí, algún amigo, José? Hoy no hay ninguna aportación. ninguna. O sea, tal vez el discurso ha ido un poco rápido hoy, pero... Sí, es cierto. Pero muy apasionante. De hecho, bueno, hemos de decir a las personas, amigos y amigas que nos seguís, que muchas veces trabajamos a partir de un texto fuente, a partir del cual, pues, tenemos algunas ideas, como le llamamos texto semillero, a partir del cual, pues, bueno, podemos tener siempre algunas ideas, ¿no? Para que favorezcan un poco esa intuición, ¿no? Pero hoy, como yo al menos sospechaba que podíamos disentir, no hemos preparado nada, pero hemos acabado más igual de acordes que siempre, ¿no? Como habéis tocado mucho el alma, ¿qué os parece para el próximo día? ¿Sí? Que venga Mar García y que nos haga una explicación de cómo entra el alma en el
acuerdo. Eso es una maravilla, eso sería un privilegio. Un tema privilegio. muy interesante. Es un tema muy interesante y además es que hay muchas sorpresas, más de las que pensamos, porque hacemos muchas cosas. El alma hace muchas cosas para... Entonces, invitamos a los amigos a que no se lo pierdan, claro. Eso esa idea es maravillosa. Bueno, Mar García cuenta, bueno, es una sanadora del alma que tiene un conocimiento y una experiencia, una sabiduría de vida del alma justamente increíble. Y sabe explicar como nadie desde esa es una persona sabia realmente, porque los sabios no requieren, no necesitan recurrir a términos y conceptos complejos, ¿no? Saben hablar, justamente su comunicación sabe llegar a cualquier tipo de mente, a cualquier tipo de alma, ¿no? Pues así es Mar García, una persona muy sabia y con capacidad de llegar, y sobre todo, otra de las cualidades que tienen las personas sabias, que tienen un carácter humilde, increíble, ¿no? Con esa humildad que te empapa el corazón y te deja un poco así con la boca abierta, ¿no? ¿No es así? Sí, así es, así es. Porque estamos deseando escucharla, de verdad. Bueno, Sí. pues nada, hasta aquí hemos llegado en el programa de Confía de hoy, el libre albedrío. Ya sabéis que nos volveremos a ver el próximo miércoles a esta misma hora, seguramente con el tema que acaba de proponer Lourdes. El alma, habías dicho, ¿no? El alma. ¿Cómo llega hasta aquí el alma? ¿Qué es lo que hace nuestra alma para llegar hasta aquí? Vale. ¿Qué hace nuestra alma para llegar hasta aquí? Vale, perfecto. Pues ese será el tema de la semana que viene. Pero mientras tanto, ya sabes, confía. ¿De dónde surge esa luz que, aunque a veces parezca ocultarse, siempre renace poderosa cuando confías en ella? Confía en tu luz, confía.